Como prometí, continuamos con los análisis de las quintillizas. En esta ocasión hablaremos de mi segunda favorita, Itsuki Nakano, alias la Gordis, una persona que durante gran parte de la historia vivió condicionada por la admiración que tenía hacia su madre y sobre todo por cómo terminó su vida. El que su padre biológico las haya abandonado hizo que Itsuki tuviera problemas para confiar en los hombres, más aún cuando se trataba de sus maestros. Es por eso que al principio dudaba mucho de Futaro, no estaba segura de que él respetaría la relación de maestro-estudiante. Tenía miedo de que al igual que su padre se aprovecharía de esa situación. Al conocerlo mejor se dio cuenta de que estaba equivocada. Futaro no era como su padre, todo lo contrario, era alguien que no las abandonaría, de hecho se convertiría en su mejor amigo, una amistad que despertaría ciertos sentimientos en ella, sentimientos que no entendería sino hasta el final de la historia. Ciertamente Itsuki es un personaje interesante, a diferencia de sus hermanas, sus conflictos no se centran solo en el amor hacia el protagonista o sus hermanas, también se trabaja el tema de sus sueños, de sus motivaciones y miedos tras la muerte de su madre. Dicho eso, ahora sí comencemos con este análisis. Para hablar del desarrollo de Itsuki, primero debemos hablar de su madre y de lo que ocurrió antes de su muerte. Cuando Rena se enteró que esperaba quintillizas, su esposo, quien antes había sido su maestro, decidió abandonarla. Por culpa de esto, Rena tuvo que criar a sus hijas sola. Con el tiempo, la carga fue demasiada, tanto su economía como su salud no pudieron soportarlo. La muerte de su madre fue un duro golpe para las quintillizas, sobre todo para Itsuki. Ella era quien más la admiraba. A pesar de lo difícil que era cuidarlas, Rena siempre dio todo de sí. Es por esta razón que Itsuki decidió tomar su lugar. Creía que haciendo eso podría ser como ella algún día. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaba. Más que acercarse a su madre, se estaba alejando. Sus calificaciones hacían muy difícil que alcanzara su sueño. Sería entonces cuando conoció a Futaro, un chico muy estudioso pero con muy poco tacto, alguien que no solo le diría gorda, sino que también se negaría a enseñarle. La cosa es que el destino suele ser irónico. Futaro, sin saberlo, rechazó a su primer estudiante. Para cuando intentó hacer las paces con ella, Itsuki se negó a recibir su ayuda. Esto es muy importante. Itsuki es igual de orgullosa y terca que Futaro. Constantemente discute con él y durante gran parte de la historia estudió por su cuenta. Si bien Itsuki sabía que no estaba logrando nada con eso, no podía admitirlo. No quería darle la razón a Futaro. Claro, tampoco ayuda que el protagonista solo pensara en el estudio y solo las viera como una fuente de ingresos. De hecho, la propia Itsuki le recrimina esto en varias ocasiones. Sin embargo, a pesar de que se negara a recibir su ayuda, fuera del estudio Itsuki no se llevaba tan mal con Futaro. Incluso logró crear un vínculo con su familia, era de las pocas personas que sabían de su situación económica y por ello comprendía un poco la forma de ser de Futaro. Aunque bueno, que lo comprendiera no significaba que ya eran amigos o que lo respetaba. Al principio, tal y como le dice durante el Festival de Juegos Artificiales, si tuviera que definir su relación, sería la de unos completos desconocidos. No obstante, en la medida que el protagonista ayuda a sus hermanas, Itsuki comienza a aceptarlo poco a poco, llega a decirle que su presencia ha logrado cambiarlas y hasta termina divirtiéndose con él y Raiha. Llega a un punto donde ella ya lo ve como algo más que un simple desconocido, pero es allí donde surge otro problema. Teme que la cercanía que Futaro ha logrado crear con sus hermanas termine en algo similar a lo que pasó con su madre. Durante el arco del campamento escolar, tras presenciar a una de sus hermanas en una situación comprometedora, no puede dejar de pensar en ello. Decide entonces vigilar a Futaro. Quería comprobar si era apto para ser maestro. Esto porque según ella, por más que una alumna se enamore, es deber del maestro mostrarle el camino correcto. Toda esta preocupación surge de lo que mencioné al principio, el cómo su padre biológico, siendo maestro de su madre, se aprovechó de la admiración que ésta sentía hacia él. Al final del día, Itsuki no comprobó mucho, solo que Futaro se preocupaba de forma genuina por ellas y que de a poco empezaba a conocerlas mejor. Después de eso es cuando Futaro cae enfermo y tiene que ser llevado al hospital. Mientras está en ese lugar, Itsuki le pregunta por qué estudia tanto, por qué solo piensa en eso. Es allí donde se entera de lo que pasó en Kioto años atrás. Entiende que ese encuentro le cambió la vida, así como también entiende que Futaro es víctima de ese pasado. Si bien estudiar es bueno, la forma en la que vive por ello no es saludable. Para ayudarlo con este problema nacería el personaje de Rena, la representación de la niña de Kioto. En principio todo surgiría por un pedido de Yotsuba, quien al ser muy mala fingiendo sabía que no podría engañar a Futaro, por eso se lo pidió a Itsuki. Sin embargo, ella tampoco era buena imitando a las demás, pero eso no importaba, para este caso en específico solo debía ser ella misma. La actuación de Itsuki fue perfecta, logró engañar a Futaro y le quitó la foto del pasado. A cambio de eso le entregaría su amuleto y le pediría que lo abriera cuando se aceptara a sí mismo. Este encuentro, que para Futaro fue muy impactante y algo doloroso, realmente sí lo ayudó a seguir con su vida.
A partir de este punto, el protagonista dejó de pensar únicamente en el estudio y se centró más en su relación con los demás. En ese sentido, podemos decir que Itsuki tuvo éxito. Sin embargo, allí surgió otro problema. Si bien Futaro pudo olvidar un poco el pasado, no se sentía bien al saber que Yotsuba sufría en silencio. Es por esta razón que, aunque le haya dicho que nunca se volverían a ver, el personaje de Rena siguió apareciendo ante Futaro. El objetivo de Itsuki era ayudarlo a recordar su encuentro con Yotsuba, e incluso si no fuera mediante el uso de este personaje, ella haría lo posible porque lo recordara. Para este entonces, Futaro ya sabía que Rena era una de las quintillizas, pero no sabía cuál. Cuando se toma la foto con Itsuki, parece que logra entender mejor las cosas, y aquí es donde sucede algo que no logró entender del todo. Después del viaje, Futaro se reuniría con Rena para entregar el álbum que hizo para ellas por su cumpleaños. La pregunta aquí es, ¿cómo logró contactarla? ¿Futaro sabía que Rena era Itsuki y le pidió que se vieran? ¿O simplemente llevó el álbum consigo hasta que Rena lo volvió a buscar? Bueno, la verdad no es tan complicado deducir lo que pasó. Probablemente ya sabía quién era Rena. Durante el viaje a Kioto pudo descartar a Ichika y a Miku. Respecto a Nino, él sabe que ella no actúa de esa forma, su estilo es más directo, eso y que no lo reconoció en la foto del pasado. Entonces, esto solo dejaba dos opciones, Itsuki y Yotsuba. Como Itsuki estaba actuando muy raro en Kioto, además de que Yotsuba es mala mintiendo, para Futaro no fue difícil deducir quién era Rena. Esto se refuerza más cuando Itsuki le dice a Yotsuba que deberían aclarar que la niña que conoció fue ella. Supongo que Futaro quería mantener la magia y le pidió a Itsuki que se reuniera con él mientras actuaba como Rena. Pero bueno, la cosa es que Futaro le da las gracias por todo. Si no lo hubiera conocido ese día, es muy probable que hubiera terminado solo por siempre. A partir de este punto, Itsuki sabe que Futaro dejó atrás el pasado. Si bien se siente mal por Yotsuba, ahora su preocupación es garantizar la estabilidad de sus hermanas. Es decir, para este momento, todas estaban enamoradas del protagonista. Itsuki sabía eso y no quería que las cosas terminaran en una especie de guerra. Como ella era la única que todavía no se sentía de esa manera, hizo lo posible por mantener a Futaro alejado de sus hermanas. Sin embargo, esto no funcionó. Producto de esto, empezó a preguntarse qué veían en él. El propio Futaro le dijo lo mismo, no entiende cómo es que llegó a su fase de popularidad, pero no había tiempo para pensar en eso. Itsuki tenía un nuevo problema, ¿qué sería de su futuro? Si bien siempre intentó ser como su madre, la verdad es que tenía muchas dudas. Tenía la preocupación de que solo fuera una copia barata de su madre. Pensaba si en verdad era su sueño ser maestra o inconscientemente se forzó a creer eso. En este punto de la historia es donde Mudo Sensei hace su aparición. Este hombre, quien en realidad es el padre biológico de las quintillizas, hace lo posible porque Itsuki desista de su sueño. Le dice que su madre solo tuvo arrepentimientos por ser maestra y que por esta razón ella no debería seguir sus pasos. De hecho, Itsuki es consciente de que su madre le pidió no terminar como ella. Sin embargo, tras hablar con Futaro, entendería que nada de eso importa. Si su sueño es ser maestra, esa es su decisión y de nadie más. Decide entonces que debe hablar con Mudo otra vez y le pide a Futaro que no intervenga. Es un asunto que su familia debe resolver. Básicamente le tienden una trampa. Miku se hace pasar por Itsuki para demostrarle que en realidad no las quiere, solo quiere usarlas para calmar su conciencia por haberlas abandonado. Itsuki le dice que si su madre rechazó su vida, entonces ella rechaza su rechazo. Después de todo, ella no es como su madre. Sin embargo, tampoco puede ignorar todo lo que Rena hizo por ellas, cómo dejó todo de lado para cuidarlas. No hay manera de que la vida de alguien así sea un error. Le grita que nunca lo perdonará por lo que les hizo, solucionando de esta manera sus dudas existenciales. Más tarde le daría las gracias a Futaro, le dice que desde que murió su madre, tomar su lugar fue una forma de enterrar su soledad. Por culpa de eso, llegó un punto en donde no se sentía segura de su propio sueño, pero entendió que lo mejor es no olvidarse de su madre. Gracias a él pudo entenderlo, y es por eso que puede decirle que también es su ideal. Una vez aclaradas sus dudas respecto al futuro, aún quedaba un asunto pendiente. ¿Cuáles eran sus sentimientos por Futaro? Si bien al principio apoyó su relación con Yotsuba, Itsuki no podía evitar sentir cierto dolor en su corazón. A lo largo de la historia, Itsuki y Futaro fueron bastante cercanos, hablaban de sus preocupaciones e incluso se contaban secretos. Si bien Itsuki consideraba a Futaro como su amigo, era consciente de que había algo más. Había ciertas cosas que no podía ignorar, como el hecho de que tomara su mano inconscientemente cuando fueron al parque acuático, o el cómo proclamó ante Takebayashi que ellas tenían una relación más profunda con Futaro. Shimoda le dice que probablemente siente celos, que es algo parecido a ¿cómo podría gustarle a alguien con quien siempre termina discutiendo? Lo ve como un conflicto entre la culpa por traicionar a su amiga y el deseo que no puede reprimir. Itsuki niega esto. Según ella, la incomodidad que sentía no son celos, es solo que al considerar a todas sus hermanas le es difícil felicitar a la pareja. Pero eso es una mentira.
Sus acciones dicen lo contrario. El solo hecho de cuestionarse sus sentimientos ya indica que algo anda mal. Eso, y que además cuando habla con una de las estudiantes de Shimoda, las palabras que le dice parecen más el cómo se siente que un consejo. Esa frase de nunca dejes ir los recuerdos de tu amor o el recuerdo de que lo amaste es irreemplazable representan perfectamente su situación actual. Es más, luego de hablar con la chica, en su mente dice, no eres la única. Acto seguido revisa su teléfono revelándonos que allí guarda la foto que se tomaron con Raiha, una foto que en principio había depositado en el amuleto que le dio a Futaro, pero que al final decidió no hacerlo. Igual Futaro perdió el amuleto antes de abrirlo, así que mejor que no le dio esa foto. El hecho es que Itsuki no piensa olvidar esos recuerdos, por eso guardó la foto, porque ella sí ama a Futaro, pero al mismo tiempo sabe que esos sentimientos llegaron demasiado tarde. No piensa arruinar la relación de su hermana, razón por la que decide pasar página. Querer ser como su madre define el personaje de Itsuki. Desde el principio hizo lo posible por reemplazarla, por ser una figura materna para sus hermanas. Si bien esto no le resultó como esperaba, ninguna de ellas la tomó en serio, esto le serviría para darse cuenta que no tenía que ser igual a ella. Mientras supiera la diferencia entre seguir su sueño porque en verdad quiere ser maestra y no por ser como su madre, todo iría bien. No importa lo que digan los demás, si su madre tuvo arrepentimientos, eso no significa que ella también los tendrá. Después de todo, lo que Itsuki admiraba de su madre era la fortaleza que tuvo para cuidar a las 5. Eso es lo que quiere tomar de ella, no sus lamentos profesionales. Gracias a esto y a la ayuda de Futaro, Itsuki es capaz de demostrarle a Mudo que se equivoca. Él nunca conoció a su madre y no es un error seguir sus sueños. Una vez se soluciona todo este conflicto de ser como su madre, es cuando finalmente Itsuki comienza a cuestionarse los sentimientos que tiene hacia el protagonista. El problema es que cuando lo hace ya es demasiado tarde. A Itsuki no le queda más remedio que aceptar la relación de su hermana, y de la forma más madura posible entiende que si bien el amor duele, el recuerdo de que amó a alguien es un tesoro irreemplazable. Un tesoro que en su caso sería representado por la foto que se tomó con Futaro en el pasado. Una foto que para ella es invaluable y le permite seguir adelante. Porque aunque su amor no dio frutos, esa experiencia la hará más fuerte en el futuro. Y ya está, gente, con esto llegamos al final de este video. Si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, suscribirse y nos veremos en siguientes videos. Hasta la próxima.